¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatha. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravillosa la solemnidad que acabamos de celebrar en esta semana ya final del año litúrgico. Y comenzamos dentro de poco ya el nuevo año litúrgico. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, dice así: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta superioridad de nuestra virtud, del cristiano, del católico, ha de consistir en que la misericordia triunfe sobre el juicio. Y en verdad lo más justo y adecuado es que la criatura, hecha a imagen y semejanza de Dios, imite a su Creador, que ha establecido la reparación y santificación de los creyentes en el perdón de los pecados, prescindiendo de la severidad del castigo y de cualquier suplicio, y haciendo así que de reos nos convirtiéramos en inocentes, y que la abolición del pecado en nosotros fuera el origen de las virtudes. Encomendamos a nuestra Santísima Madre el seguimiento, esta formación cristiana católica sobre la experiencia religiosa desde un prisma psicológico, pero que desde luego se aprende muchísima teología también, viendo todo lo que son los estudios realizados acerca de la experiencia de fe. Y lo hacemos encomendándonos no solo a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, sino también a la Santísima Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, como veis, esta cruz maravillosa también preside nuestro trabajo apostólico. Bueno, vamos a por ello. Acabamos de escuchar nada más y nada menos que el cristiano católico no se caracteriza principalmente sobre el juicio que emite sobre la verdad, sino en la misericordia que a imagen y semejanza del Padre Dios tenemos que tener los unos para con los otros. Y también es misericordia corregir al que yerra, por supuesto, ¿no? Y corregirle del error cuando es hereje, es cismático, cuando cae en apostasía. Pero desde luego que la caridad no es la verdad, y la verdad es la caridad, nunca dejen de ser la virtud principal. Sin esta caridad estamos perdidos, porque el Señor podía haber sido severo con nosotros y no, estamos alegres porque ha tenido misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Por eso en este recorrido sobre la experiencia religiosa, la experiencia de fe, también tenemos que tener mucha conmiseración y compasión del hermano que todavía no ha encontrado al Señor, que todavía está buscando, que todavía está lejos de la casa del Padre, porque allí es donde tú y yo tenemos que dar testimonio de la verdad. Y por eso, pues todas estas formaciones cristianas de teología católica, al final lo que pretenden es eso, es un llamado a la conversión. ¿A la conversión para qué? Para que esa misericordia de Dios siga llegando en forma de reparación y santificación, dice aquí San León Magno, en reparación y santificación, es decir, cuando uno se convierte, comienza a reparar sus pecados porque han sido perdonados, sus muchos pecados, y comienza a santificarse de nuevo en la vida de la Iglesia, pues que llegue a muchos corazones esta reparación y esta santificación, y que la Santísima Virgen María también, intercediendo cada día por nosotros, nos consiga estos méritos, esta maravilla que es seguir a Jesucristo y ser de Jesucristo. Vamos a seguir compartiendo la presentación. El otro día nos quedamos aquí dentro del punto de la fe dogmática y vamos a profundizar hoy un poquito viendo qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Este aparente dilema, ¿no? De ver la controversia, la contrariedad, la paradoja que existe entre la fe creída y la fe vivida, ¿no? Hablamos de este desdoblamiento, fe dogmática es un diálogo de suyo tal, pero hay un descentramiento hacia el otro. Bueno, nos acusaban muchos psicólogos, ¿no? De este mundo posmoderno ateo, ¿no? De ateísmo práctico, de tener una religión infantil y nada más lejos de la realidad cuando uno proclama el dogma con integridad, ¿no? Y la piedad es sincera, es decir, la práctica de la fe es coherente. Desde luego que ahí está el ser adulto, el ser maduro, el ser de Cristo, que es hombre perfecto. Entonces somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestros deseos, nuestro esfuerzo, nuestra tarea en el día a día es esa, es la de identificarnos con Cristo, con el modelo perfecto a seguir,
identificarnos en la vida concreta, en la vida de santidad, en esa santificación una vez que nos hemos encontrado con el Señor y el Señor ha perdonado nuestros pecados. Bueno, pues vamos a avanzar en este trabajo y vamos a seguir con ello. Para juzgar como psicólogo de la discordancia entre fe dogmática y religión vivida, ¿no? Este es el gran dilema, la gran crisis, ¿no? Diríamos del siglo presente, de este siglo de las pocas luces, le vamos a llamar el siglo XXI, el siglo de las pocas luces, y que el Señor con su lux sigue alumbrando a todo hombre que viene a este mundo, pero desde luego como que cuesta cada vez más, ¿no? Ver la luz, porque hay unas tinieblas muy densas a nuestro alrededor. Bueno, pues en esta discordancia, en esta esquizofrenia, vamos a decir, en esto de que parece que la fe dogmática va por un lado y la fe vivida por otro, tenemos que inspirarnos en dos criterios. Por una parte, la palabra introduce necesariamente una ruptura en los vínculos naturales existentes entre Dios y los hombres. Es decir, hay una discordancia, ¿no? Dios te va a decir algo y tú lo vas a tener que creer. Y es como que existen vínculos naturales que están en otro nivel, ¿no? Dios es Dios y tú eres una criatura. Por otra parte, esta palabra debe, sin embargo, coincidir efectivamente con la actitud religiosa concreta. Es decir, la palabra que Dios te da no solo tiene que ser creída, sino que tiene que ser asumida, ¿no? Tiene que ser carne de tu carne y hueso de tus huesos y tener esa actitud religiosa concreta. Y por lo tanto hay como dos, vamos a decir, dos catapultas, dos niveles, dos puertas grandes donde uno tiene que, primero eso, introducir a Dios en su vida con un vínculo sobrenatural, ya no natural, sino sobrenatural, es decir, la fe infusa que Dios te quiere regalar. Ahí está toda la doctrina de la fe, el Depositum Fidei, que es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto tienes que adherirte a ella por la fe, y la fe ya es una virtud sobrenatural. Y por otro lado, esa virtud tiene que crecer en ti, esa fuerza, esa dinamis interior para, con coherencia y con esfuerzo, pues en realizar en tu vida ese día a día de santidad, esa actitud religiosa concreta en donde Dios ya no es una teoría, no es una idea abstracta, no es una idea vacía, como decían el otro día algunos de los filósofos contemporáneos, sino que ya es carne, ¿no? Está encarnado en la acción del creyente. Son dos los obstáculos a evitar, por lo tanto, por un lado el subjetivismo religioso, es decir, no puedo confundirme yo con Dios ni Dios conmigo, no hay una fusión, no existe el panteísmo, no existe la gnosis, no existe el teísmo masónico, ¿no? Dios está por allí, Dios por acá, tal, pero y esto lo puedes subjetivamente, cada uno puede tener el suyo a su manera, ¿no? Esos son ídolos, ¿no? Es la gran idolatría del hombre que cae en el subjetivismo. ¿Por qué? Porque la fe es objetiva, así como el objeto de la fe es objetivo, que es Dios mismo es su objetivo, no es un objeto, sino que es objetivo, es decir, es una realitas, una res, ¿no? De nuestra fe, de nuestro deseo, de nuestro corazón, porque nos ha creado. Asimismo también el subjetivismo entra de lleno, el individualismo, se podría decir también, en la sola fides, ¿no? Protestante, el hereje, el cismático, siempre va eso, a la sola fides, a la sola ratio, para decir, bueno, tú hazte el Dios a tu manera, a tu modo, ¿no? Que no te preocupes, que ahí está, ¿no? No, eso es subjetivismo religioso, ahí no hay que caer. Es un gran obstáculo para que la fe y la vida no casen, no se liguen, no vayan unidas, ¿no? No haya coherencia de vida, testimonio cristiano de vida. Y por otro lado, la separación entre la verdad y la vida. Es decir, yo puedo comprender la verdad en cuanto intelectualmente puedo leer algo y decir, efectivamente, capto que aquí hay una verdad y la apruebo intelectualmente y la venero incluso intelectualmente y la propongo a otros incluso intelectualmente, pero mi vida no me afecta, no me toca, no permea, no transe, no purifica las cosas de mi corazón, mis deseos, mi concupiscencia, mi egoísmo, mi ego, no mi vanidad, no la purifica. Por lo tanto, se sigue dando esa separación entre fe y vida. Por lo tanto, estos dos obstáculos hay que remarcarlos muy bien. Tenemos siempre que pensar, ¿no? Que la fe dogmática no tiene nada que ver con lo subjetivo mío, aunque hay una santidad subjetiva, claro que sí, pero la santidad objetiva de la fe dogmática, de lo que yo tengo que creer, es algo dado por Dios. Y tengo que creer todo, íntegramente, aquello que Dios me dice, ¿no? Loquitur ad homines, ¿no? Aquello que Dios ha dado a los hombres y que me ha dicho Dios mismo, por ser Dios mismo el que me lo dice, digno de todo crédito, pues tengo que creerlo. No hay un subjetivismo, es todo el pueblo santo de Dios, es toda la iglesia la que cree lo mismo, cree al mismo Dios y cree lo mismo que Dios ha dicho.
en todo momento, ¿no? Ahí no hay subjetivismo religioso. Y por otro lado, que no se separe nunca la verdad y la vida, porque la verdad tiene que hacerse vida. Por eso la Iglesia es un organismo vivo y aquellos herejes o cismáticos que quieren salirse de ella, lo que están haciendo es provocando un cáncer dentro de sí mismos, no solo saliéndose del cuerpo místico de Cristo, sino que se están metiendo en un proceso de muerte, en un proceso de disipación, de reducción de la fe y por lo tanto de pérdida de la fe real, y de ser amigos del Señor pasan a ser enemigos de Cristo, ¿no? Por eso es muy importante. La verdad no solo se tiene que decir o pensar, sino tiene que realizarse, tiene que concretarse, tiene que conformarse en obras, obras reales. Obras son amores y no buenas razones. Se podría profundizar aquí el sentido de los dogmas cristianos, nos comentamos, y mostrar que no formulan una verdad tan abstracta como absoluta, sino que expresan la historia del proyecto de salvación del mundo por Dios. Es decir, los dogmas no son simplemente 2 más 2, 4, no te identificas con un hecho empírico concreto, no, sino que estamos hablando de que la historia y lo que ha sucedido en la historia es una verdad histórica de salvación y por lo tanto recoge el antes, el durante y el después, el alfa y la omega, el principio y el final. Es decir, Cristo se manifiesta en la historia, de forma histórica, en la historia, para dar a todo hombre la posibilidad de que el hombre acceda por la fe, con el homenaje de su entendimiento y de su voluntad, por la fe acceda a la verdad de Dios, es decir, a la salvación que Dios le ofrece, a la salvación que Dios le ofrece. Aquí es muy importante el término emunah en hebreo, no solo tiene relación con lo que es la verdad histórica, el acontecimiento histórico, sino que en otras ocasiones es la confirmación de un hecho, es la aprobación de algo que Dios ha hecho, es una promesa que Dios cumple. Es decir, tiene como ese amén, ¿no? Ese amén que decimos, el cuerpo de Cristo, amén, ¿no? Tiene toda una serie un abanico precioso de significados teológicos que informan, ¿no? Precisamente de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, que es una salvación concreta en los dogmas que se formulan dogmáticamente, es decir, en enseñanza que hay que creer y que se dan en la historia dentro del proyecto de salvación del mundo por Dios. O sea, de salvación de lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no es un libro, no es una cosa que está ahí escrita simplemente como unas instrucciones, no es un mapa, no es un meteorito que pasa, no es un cometa, una estrella que luce más o un cometa que pasó. No es una teoría, no es una hipótesis, sino que es algo real que ha sucedido en la vida, en tu vida y en la mía, para ahora adherirte a Cristo, seguir a Cristo, amarle y adorarle tal cual es. La persona, el evangelio vivo, el Dios vivo entre nosotros que te ofrece la salvación de Dios. Esta es la emunah, es decir, la verdad histórica. Por eso Cristo dice, yo soy el camino y la verdad. En el centro dice Santo Tomás de Aquino, el corazón es la verdad y la vida. Es decir, el camino es Cristo. Cristo te invita a que descubras esta verdad en tu propia historia para alcanzar la vida eterna y vida abundante que es Él mismo. Por su historia, por lo tanto, la revelación despliega un orden, el de la paternidad divina. Importantísimo, la paternidad es desde el Génesis, y vio Dios que todo lo que crea, ¿no? Dios vio que era bueno, ¿no? Y nosotros, dice, hagamos al hombre, ¿no? La Santísima Trinidad está aprobando, está confirmando con la veritas, con la verdad, con la emunah de la historia, que la verdad de Dios es esta, que Dios crea, que Dios santifica, que Dios redime, que Dios acompaña, que Dios te lo da todo y que se manifiesta progresivamente instaurando el reino de Dios. No lo hace todo de un plumazo, podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho así, sino en una progresividad, con una pedagogía, ¿no? En un ir revelando, que es de eso se trata la revelación, va revelando paulatinamente, poco a poco, y de ahí el sentido del Antiguo Testamento y de pasar del Antiguo al Nuevo, porque esa revelación era necesaria, ¿no? Y la nueva creación, la nueva alianza, el nuevo corazón, la nueva verit, tenía que llegar en Cristo, el Hijo amado que el Padre entrega. El Padre ya aparece al inicio de la creación y ahora en la nueva creación con el nuevo Adán, Cristo, nos va a entregar la revelación plena. Plenitud o leyes in Cristo est. Cristo va a entregarnos precisamente, nos va a poner delante del Padre, vamos a tener acceso al Padre gracias a Cristo y al mismo tiempo el Padre va a confirmar la verdad divina en medio de nosotros gracias a la obra redentora de Cristo, de su Hijo amado, entre nosotros.
¡Viva Cristo Rey!